Esta escena es impactante. Esta es la típica escena que se ve en TikTok de alguien sirviendo comida. Aquí está el señor, aquí están todos pidiendo su ración. Y ahí va el hombre. Un poquito de aceite. Revolvemos bien revuelto, claro que sí. Para allá y para acá. Esperemos que esa mano estuviera bien desinfectada. Hasta antoja esa comida tan jugosa. Me siento como en una escena de TikTok, la verdad. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy tenemos un video lo que le sigue a épico. Hoy vamos a ver y a probar la comida callejera en el país más contaminado del mundo, en Bangladesh. Vamos a ver cómo se sirve la comida aquí en la calle. Pero además, estamos en un momento muy especial. Estamos en pleno Ramadán. Por eso hay abundancia de comida y de gente. Esto va a ser una locura. Así que acompáñenme. Vean esto, por favor, vean esto. Vean la cantidad de comida, la cantidad de personas, todos reunidos aquí con una misión. Ramadán Mubarak. Me dijeron que saludara de esta manera, que empezara así. Y empezamos con lo más importante, el contexto. ¿Qué es lo que estamos a punto de ver? ¿Por qué está toda esta gente reunida? ¿Por qué hay tanta comida? ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán, de manera muy resumida, es un mes sagrado en el Islam, en el que durante todo el mes, mientras el sol esté arriba, o sea, mientras esté la luz del sol, no se come, se ayuna para sentir lo que sienten las personas pobres alrededor del mundo que no pueden comer. Al menos esto fue lo que me explicaron. Y una vez que cae el sol, una vez que cae el atardecer, la gente rompe el ayuno con toda la comida que ustedes van a ver por aquí. Por eso es que hay en tanta abundancia y por eso es que hay tanta gente. Es un momento muy especial. Hay ciertos alimentos que sinceramente no puedo probar, sobre todo alimentos como estos que son fríos o que tienen mucho rato de estar aquí expuestos al ambiente, al aire, que recuerden que el aire aquí es el más contaminado del planeta. Está cargado de polvo, de metales pesados, de carbono, de todo lo que ya vimos en videos anteriores. Dicho esto, vean por ejemplo este plato que nos encontramos aquí. Nos encontramos un plato a base de yogurt y al yogurt se le agrega un tipo de papa frita que son estas bolas que vemos por aquí y después se le agrega una salsa especial de la casa que me dicen que es como de menta, esta salsa verde, y por supuesto no puede faltar una salsa repleta de chile. Imagínense la combinación de sabores que tiene esto. Y todas las comidas que nos vamos a encontrar aquí son como las ideales para romper el ayuno. Todo este platón que ustedes ven aquí vale tan solo $1. Ojo las ventas. Hasta niños se están vendiendo. Nos encontramos ventas de yogur. De hecho, que si yo me paro a decir algo aquí en medio de la multitud, la gente se enoja. No podemos parar de caminar porque armamos un problema. Pero vean todos los tipos de comida diferente que se venden. El paraíso de la comida callejera. Vamos a pedir uno de cada uno y el dueño ni siquiera me atendió. Solo le pidió a alguien que estaba aquí que me lo sirviera. Quiero mostrarles estos 3 productos de aquí que son 3 frituras súper populares. Esta de aquí es como una bola de harina con vegetales. Básicamente, ya está casi todo agotado y no ha llegado la hora en la que ya pueden romper el ayuno. Esta de aquí es una bola de harina como con un tipo de lenteja. Y esta de aquí es una bola de harina mezclada con papa. Cada una de estas bolitas vale aproximadamente 20 céntimos de dólar, como 10 colones. Y me hace gracia que no sé si forma parte de la confianza que se tienen, que simplemente le dice como, hey, échele unas bolillas ahí a ese y ya. Cualquiera que va pasando por aquí las sirve y las vende. Quiero mostrarles y enseñarles algo muy importante. One. Yes. Así como hay personas como él que simplemente agarran el pollo con la mano con la que están manipulando la plata y todo con lo que le pagan. También hay personas y puestos como este donde los vendedores usan guantes y mantienen más higiene. Entonces, una idea con la que viene uno por estos lados es que todo es sumamente asqueroso, pero también es que mucha gente se enfoca únicamente en lo peor. Hay de los dos. Dentro de lo que cabe, dentro de la contaminación que hay en el aire y todo, también hay gente que es más aseada. Igual no se puede negar. No se puede negar las cosas como son. Esta escena es impactante. Esta es la típica escena que se ve en TikTok de alguien sirviendo comida. Aquí está el señor, aquí están todos pidiendo su ración. Y ahí va el hombre. Un poquito de aceite. Revolvemos bien revuelto, claro que sí.
para allá y para acá. Esperemos que esa mano estuviera bien desinfectada. Hasta antoja esa comida tan jugosa. Me siento como en una escena de TikTok, la verdad. Esa es como para darle el toque crispy. Está estresado, mi compadre está estresado. Y listo, vámonos. Ya no atrasen, sigan. No pueden imaginar la cantidad de polvo que hay en el aire. Vean esta venta que hay por aquí. Hello, Juan. Juan, quiero mostrarles esto que está por aquí. Vean el tamaño. Un mini pollo, un micro pollo. Esto vale menos de $1 y a lo que entiendo es una codorniz asada. Estoy viendo que es muy popular la carne de res molida. Por ejemplo, esto es un pincho de carne molida, algo que nunca había visto. También nos encontramos por aquí tortas de carne molida como las que se usan en la hamburguesa. Estos son nuggets de pollo, súper picantes con solo ver el color. Y esto de aquí me dicen también que es pollo súper crispy y picante. Pero no sé qué parte será. No sé si será como el corazón o algo muy específico, porque se puede ver un pedacito de carne aquí dentro. Son demasiadas las frituras que se comen. Prácticamente todo lo hacen frito. Esto que estamos viendo por aquí es papa con una envoltura de harina frita. Esto que está por aquí es huevo, literalmente no sé si huevo duro o huevo batido envuelto en harina frita. Y esto que está por aquí es berenjena, igual, envuelto en una harina que la echan a freír. Todo esto que ven aquí vale 8 centavos. Son 40 colones aproximadamente cada cosa. Y de esto que está aquí, que son garbanzos, aquí es como una masa de garbanzos con chile, tomate y zanahoria. Y esta de aquí es una mezcla, le vamos a decir triple X. Con solo ver el color se sabe que eso le quema hasta el alma. De garbanzos usted puede pedir la orden que usted quiera. Puede pedir una orden de 8 centavos, de 10 centavos, de ahí para arriba. Quiero que vean esto muy interesante que nos encontramos. Y es que así se encuentran la mayoría de las tiendas que hay aquí alrededor. Y así están probablemente todas las personas ahorita en sus casas. Está la comida servida, está todo listo para empezar a comer, pero no es la hora. Hay una hora que ellos saben cuál es, obviamente. Hoy es a las 6:20 de la noche, que es en la que en teoría ya aparece la noche. Entonces ya empiezan a comer. Qué increíble, todo servido, pero no se come. La gente nos invita porque ya van a romper el ayuno. Entonces nos invitan a sentarnos a la mesa. Simplemente íbamos pasando al frente y nos invitaron a sentarnos con ellos. Costa Rica, agua, sí está muy difícil entrarle al agua, pero a la fruta yo calculo que sí le podemos entrar sin miedo. Hay que desinfectarse las manos antes de comer. Es el momento, es la hora. Justo empezó a sonar, oigan. Vean todos, beben, comen. Esto primero. Esta se come primero. Esto viene de una palmera, es de Medio Oriente. Es como una semilla. Sabe dulce, sabe muy rico. Not bad. Esto les tiene que saber a gloria. Si yo, por ejemplo, que salí muy temprano del hotel y no he comido en todo el día por respeto, porque me siento muy mal de ponerme a comer en algún lugar frente a ellos, imagínense ellos que están ayunando todo el día. Delicious. Primero se rompió el ayuno con frutas y ahora están haciendo la comida tradicional de Bangladesh. Vean cómo hacen toda la mezcla. Sirven todo en una taza grande y todos comen de la misma taza. Pero es algo, la verdad, que me aterra. No me puedo arriesgar a caer en el hospital. Todavía falta mucho de gira y no hemos tenido buena experiencia probando comida últimamente. La gente de Pakistán junto con la de Bangladesh son las personas más hospitalarias que yo he conocido en mi vida. Ustedes mismos lo vieron, nos acercamos al local, pasen, vengan a comer, y ahorita que nos despedimos nos dijo que todos los días que quisiéramos venir a romper el ayuno con él, que podíamos venir, que éramos bienvenidos. Para romper el ayuno se come mucha carne, sobre todo de pollo y de res. Esto que tienen aquí es como un pollo hecho a la parrilla, pero con unas salsas de este lado del mundo. Este se llama pollo haryali y este de aquí se llama pollo tandoori, que no sé cuáles son las traducciones, esos son los nombres. Este es como verde radioactivo, probablemente sinónimo de chile verde, y este es rojo, que también debe arder como solo él sabe. Así que vamos a ver qué tal el pollo del Ramadán.
Sí, está muy picante. Está en fuego y como que el verdecito le da un sabor fresco al pollo y el pollo está cocinado en el punto hasta que está jugoso, delicioso. Y finalmente, nuestro encuentro con el pollo fuego, el pollo tandoori. Huele a especias. El término espectacular, no tiene chile y tiene un sabor como un poquito dulce y como un poco fresco, como una menta por ahí leve. Está bueno este sazón, nunca lo había probado. Este que tienen aquí es uno de los platos más tradicionales, no solo de Bangladesh, sino de toda la región, de Pakistán, de Afganistán, de India y aquí de la región. Esto que ven aquí se le llama biryani, que biryani es como la traducción de arroz mezclado con un montón de especias y en específico este es mutton biryani, que es arroz mezclado con carne de cabra. Esto en realidad aquí se come con la mano, pero yo he tocado tantas cosas hoy que no me puedo arriesgar a mandarme un bocado de esto con la mano. Entonces, el arroz huele muy fresco, como que tiene cardamomo. Vamos a ver a qué sabe. Efectivamente, tiene cardamomo, es un arroz muy masudo, no tiene sal, pero tampoco es dulce. Es casi un arroz sin sabor. Agarra el sabor de todas las especias que le ponen. Cuidado con lo que tenemos aquí. A esto le llaman, la traducción sería como un poppy de pollo. Le dicen chicken lollipop. Lo que menos veo aquí es pollo. Es una gran cobertura de harina repleta de vegetales y frita en un muslito de pollo. Vamos a ver. Efectivamente, el pollo está muy adentro y esto sabe a una fritura y tiene como un fuerte sabor a coliflor con cebolla y con un poquito de picante revuelto con harina y todo friteado en aceite. Está bueno, la verdad. This one? Yes, yes. Tasty. Very tasty. Very tasty. Very tasty. The name? The name is Rabili Naan. Rabili Naan. Yes. Bueno, me están invitando a probar un pan que dicen que es muy clásico de aquí. Veo que tiene... Ok. Plating. This plating for you. El plato. El plato es un periódico. Wait. Donovan, Dios mío, a la mano de Dios con esto. Esto es un pan que estoy viendo que tiene pepino, tiene zanahoria, tiene tomate y esto de encima no sé si es queso. Hay que ver si está relleno con algo. Yes. It's easy for you eating. Ok, claro que sí. Se corta con tijeras, vean qué loco. Tijerazo para partirlo a la mitad, para comerlo más fácil, me están diciendo. Es un pan relleno. Efectivamente, esto que tiene por aquí es pollo y vegetales. Cabe mencionar que esto lo hicieron hace mucho rato. Estaba expuesto aquí afuera. Entonces, es una comida peligrosa. Está relleno de un pollo con vegetales. Sí, efectivamente, pollo con vegetales y es un pan bastante esponjoso. Vamos a ver qué tal el Rabili Naan del Ramadán. El pan sabe a pepino. ¡Qué extraño! Nunca había probado un pan sabor pepino. Este, por dicha, no tiene chile y como que tiene un juguito de pollo. No es un pan lleno de aire, sino que tiene su saborcito, como que tiene su humedad a pollo. Todo este pedazo de pan, que de aquí comen dos, vale $1.50. Esta de aquí me dicen que es una empanada de queso. Me parece más una empanada de viento. Pero ¿a qué puede saber una empanada de queso en este lado del mundo? La masa prácticamente no tiene sabor y como tiene tan poquito queso, no le puedo sentir el sabor al queso. Yo creo que es la primera vez en la vida que algo no me sabe a nada prácticamente. Solo un poco al aceite con el que lo frieron. Cuando finalmente se acaba el mercado, vean el basurero que queda por aquí. Y como les he contado en otros videos, sí hay personas dedicadas que el gobierno pone a recoger basura, pero es imposible, no pueden con tanto. Tiene que toda la población unirse con la causa. Algo que no esperé encontrarme a este lado del mundo: arroz con leche. Pero aquí le llaman pudín de arroz. ¿Cómo lo harán? ¿A qué sabrá? Ya vamos a averiguarlo. Tiene una contextura buena, la verdad. Un color amarilloso que esperemos que sea de un sabor de algún condimento ahí especial, brutal. Por Dios, al menos si me da diarrea, la voy a recibir con felicidad. Está muy rico. A diferencia del que nosotros conocemos, algún ingrediente lo pone amarillo y la contextura es casi gelatinosa, pero me imagino que eso va más en la mano del que lo prepara. Está prácticamente igual, con las mismas leches, el mismo dulce. Espectacular, qué bendición encontrar esto aquí.
Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vivimos. Qué increíble, hasta una familia nos invitó a romper el ayuno del Ramadán con ellos. Uno de los países más hospitalarios que he visitado en mi vida. Impactante también la manera en la que algunos manipulan los alimentos con la mano y agarran la plata y agarran todo. Pero como vimos, hay de todo. Y por supuesto no se puede negar, toda la comida está expuesta a la contaminación que ya vimos en videos anteriores que hay en el ambiente. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy encontró arroz con leche en Bangladesh.